Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi hermano destruyó mi viaje soñado con una falsa emergencia. Su engaño desencadenó una tormenta de travesuras que transformó su hogar. La justicia fue colorida y pegajosa. Jamás pensé que estaría compartiendo una historia así en Reddit, pero los eventos recientes han sido tan surrealistas que necesito desahogarme. Prepárense para una montaña rusa emocional que involucra manipulación familiar, niños revoltosos y una venganza digna de las mejores telenovelas. Soy una chica de 27 años que trabaja desde casa y por alguna razón que aún no logro comprender, me he convertido en la niñera no oficial de los hijos de mi hermano mayor, 33, y su esposa. Tienen 2 pequeños torbellinos, Noah, 5, y Susie, 8. Mi hermano tiene un trabajo que consume todo su tiempo como transportista de estructuras, con semanas laborales interminables de 40 horas, mientras que su esposa Sandra salva vidas como enfermera. Como podrán imaginar, constantemente necesitan a alguien que cuide de sus pequeños monstruitos. Para que entiendan cómo llegué a esta situación, déjenme contarles que mi hermano y Sandra se convirtieron en padres cuando yo todavía estaba lidiando con exámenes y fiestas universitarias. Vivían con mis padres y de la noche a la mañana me vi convertida en una especie de Mary Poppins residente, pero sin la magia ni el paraguas volador. Mi madre, que también trabajaba en ese entonces, me soltaba la frase: «Ya que estás libre después de clases, lo mínimo que puedes hacer por la familia es cuidar a tus sobrinos». Mi padre no estaba de acuerdo, pero mi madre tenía el poder de decisión en casa. Al principio, ingenuamente pensé que solo tendría que vigilar a los niños unas 5 horas hasta que mis padres volvieran del trabajo. Pero qué equivocada estaba. Con el paso de los días, mi madre seguía pidiéndome, léase, ordenándome, que los bañara, alimentara o acostara, incluso cuando ella ya estaba en casa relajándose frente al televisor. Entendía que estuviera cansada, pero acabé dedicando entre 7 y 8 horas diarias al cuidado infantil, no solo sin ver un centavo, sino también viendo cómo mi tiempo libre se evaporaba como por arte de magia. Ahora déjenme contarles sobre estos niños. Imaginen 2 pequeños huracanes con patas. Hiperactivos es quedarse corto. Correteaban por toda la casa como si hubieran tomado 10 tazas de café, esparciendo juguetes por doquier. Si no cedía a sus caprichos, empezaban a destrozar la casa como si fueran mini Godzillas, y adivinen quién tenía que limpiar el desastre. Sí, yo. Mi problema era doble. Primero, no tengo el instinto maternal de la Madre Teresa. Y segundo, era muy joven e inexperta. Como hermana menor, no tenía ni la más remota idea de cómo manejar niños, especialmente unos que parecían estar poseídos por el espíritu de un torbellino, si no se salían con la suya. Por supuesto, protesté con mi hermano más veces de las que puedo contar, pero su respuesta siempre era la misma. «Estás en casa todo el día. ¿Qué más vas a hacer?», como si mi carrera universitaria fuera un pasatiempo y no algo crucial para mi futuro. Esto empezó a afectar mis estudios. Quedaba tan agotada después de mi jornada como niñera improvisada que apenas podía mantener los ojos abiertos para hacer mis tareas. El punto de inflexión llegó una tarde en que tenía que entregar un trabajo crucial para mi carrera. Noah y Susie decidieron que ese era el momento perfecto para convertir mi espacio de trabajo en su patio de juegos personal. Jugueteaban con mis libros y mi portátil como si fueran sus nuevos juguetes. Les supliqué, les rogué, incluso intenté sobornarlos con su programa favorito de televisión para que me dejaran en paz por 1 hora. Pero Noah, el pequeño demonio, decidió que era más divertido usar mi cara como diana para el control remoto y los cojines del sofá. Y Susie, lejos de ayudar, lo animaba como si fuera un espectáculo de circo. Les advertí con toda la autoridad que pude reunir que pararan. Aparté los proyectiles improvisados e intenté explicarles con la paciencia de un santo por qué no debíamos lanzar cosas. Pero Noah, en su infinita sabiduría de 5 años, decidió que mi portátil necesitaba un baño y le arrojó su vaso de bebida. En cuestión de segundos, mi trabajo, mis apuntes y mi paciencia quedaron empapados y destruidos. En ese momento, algo dentro de mí hizo clic. La frustración y el agotamiento acumulados durante meses explotaron como un volcán. Respiré hondo, reuní a los pequeños terroristas y con una calma que no sabía que poseía, les expliqué las consecuencias de sus actos y por qué mamá y papá estarían muy decepcionados. Noah,
aún en modo rebelde, siguió con su actitud desafiante. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Lo castigué. Sí, me atreví a hacer lo impensable. Apagué la televisión, su fuente de vida, y mandé a Noah a la esquina, mirando la pared como si fuera la cosa más interesante del mundo. Sus ojos se abrieron como platos y comenzó a llorar como si le hubiera quitado su juguete favorito, que técnicamente había hecho. Pero me mantuve firme, ignorando sus llantos y sentándolo en la silla. Cuando mi hermano se enteró, pensarías que le había dicho que había vendido a sus hijos al circo. Explotó como si yo fuera la villana de la historia, gritando que no era su madre y no tenía derecho a disciplinar a sus angelitos. Le expliqué la situación con toda la calma que pude reunir, enfatizando cómo sus hijos estaban afectando mis estudios y habían destruido mi portátil. Le dije que ahora necesitaba un equipo nuevo y que él debería pagarlo. Mi hermano, en lugar de disculparse o mostrar un ápice de comprensión, comenzó a vociferar que yo era una egoísta y que los niños son niños. Aparentemente, debería haber previsto que trabajar con mi portátil cerca de sus hijos era como dejar un filete desatendido frente a un león hambriento. Le recordé que me veía obligada a cuidar de sus hijos mientras intentaba estudiar porque nadie más parecía dispuesto a ayudar. Su argumento estrella fue que éramos familia y que cuidar de mis sobrinos no debería ser gran cosa. Continuó menospreciándome, sugiriendo que si castigaba a sus hijos, estos no me querrían. Le respondí que prefería su respeto a su cariño si eso significaba poder trabajar en paz. Esto lo enfureció tanto que sacó la carta de vives gratis en casa de nuestros padres, como si eso me convirtiera automáticamente en la esclava familiar. Me advirtió que no tenía derecho a castigar a sus hijos, así que le respondí que había terminado. Finito. Se acabó el servicio de niñera gratuita. Mi hermano se quedó boquiabierto, como si le hubiera dicho que la tierra es plana. Intentó echarse atrás, pero yo ya había cruzado el Rubicón. Le dije que si quería que siguiera cuidando a sus hijos, tendría que empezar a pagarme o buscar otra opción. Añadí que mis servicios de niñera estaban oficialmente fuera del mercado para él y que era libre de buscar a alguien más dispuesto a ser el felpudo de sus hijos. Esa noche, mi hermano debe haber corrido a contarle a toda la familia, porque mi madre irrumpió en mi habitación como si fuera la Inquisición española. Exigió que me disculpara con mi hermano y sus hijos, insistiendo en que mi deber familiar era ayudar sin esperar nada a cambio. Pero yo ya había tenido suficiente. Le expliqué con una calma que no sentía, que aunque amaba a mi familia, mi tiempo y esfuerzo tenían valor y merecía una compensación justa por las inesperadas responsabilidades de cuidado que me habían impuesto. La tensión en casa alcanzó niveles estratosféricos. Mi padre, sorprendentemente, salió en mi defensa. Le recordó a mi madre que yo tenía derecho a ser compensada y que cuidar de los niños no era un simple favor, sino un trabajo a tiempo completo. La discusión entre mis padres escaló hasta el punto en que los gritos podrían haberse escuchado desde la estación espacial. En medio de este caos familiar, mi cuñada intervino como la voz de la razón, o al menos eso parecía al principio. Reconoció que tenía un punto válido y ofreció pagarme $50 por día de cuidado. Casi me río en su cara. ¿$50 por aguantar a sus pequeños demonios durante 8 o 9 horas? Ni hablar. Les dije que mi tarifa era de $80 diarios, una cifra que reflejaba el sudor, las lágrimas y la paciencia sobrehumana necesaria para manejar a sus hijos. Mi hermano, por supuesto, me acusó de ser una capitalista sin corazón que quería aprovecharse de la situación. Le respondí que era libre de buscar otra niñera dispuesta a trabajar por menos. Sorprendentemente, aceptaron mi tarifa a regañadientes. También exigí que pagaran por mi portátil destruido, a lo que mi cuñada accedió, aunque mi madre siguió mirándome como si hubiera cometido alta traición. Así comenzó una nueva era en nuestra dinámica familiar. Me pagaban por cuidar a los niños, y este arreglo continuó hasta que finalmente pude mudarme y escapar de la casa de mis padres. Al principio, mi hermano seguía intentando que cuidara a los niños gratis, pero pronto se dio cuenta de que yo ya no estaba disponible 24/7. No tuvo más remedio que buscar otras opciones. Curiosamente, dejó de pedirme que cuidara a sus hijos, excepto en ocasiones realmente excepcionales, lo cual me parecía perfecto porque, a pesar de todo, quería a mis sobrinos, aunque a veces dudara de ello. El año pasado conseguí un trabajo que me permitía trabajar desde casa permanentemente. Era el sueño, buen sueldo,
horario flexible, podía trabajar en pijama si quería. Pero cuando mi hermano se enteró, debe haber pensado que había ganado la lotería de las niñeras. De repente, volvió a sus viejas costumbres, encontrando una excusa diaria para dejar a sus hijos conmigo. Y lo peor es que ni siquiera ofrecía pagarme, como si el hecho de que trabajara desde casa significara que tenía todo el tiempo del mundo para cuidar gratis de sus hijos. Sorprendentemente, nótese el sarcasmo, a mi hermano no le hacía ninguna gracia cuando le recordaba que tenía que trabajar. Empezó a usar tácticas dignas de un agente secreto. Dejaba a los niños en mi puerta y se escapaba antes de que pudiera decir que no. Me llamaba después cuando ya estaba lejos, dejándome sin otra opción que meter a los niños en casa. Intenté razonar con mi cuñada varias veces, pero ella insistía en que debería ser más comprensiva. Aparentemente, mi hermano había sido ascendido en su trabajo y estaba abrumado, como si yo no tuviera mis propias responsabilidades y estrés. No me importaba cuidar a los niños ocasionalmente, pero esto se estaba convirtiendo en una rutina diaria que afectaba seriamente mi trabajo. Me di cuenta de que mi hermano no cambiaría hasta que le diera una lección que no olvidaría. La oportunidad llegó cuando, una vez más, dejó a los niños en mi puerta sin previo aviso. Esta vez, cuando me llamó, le dije que no estaba en casa. Le advertí que si volvía a dejar a los niños sin mi consentimiento, llamaría a la policía y a servicios sociales por abandono infantil. Pueden imaginar su reacción. Gritó, amenazó, suplicó, pero me mantuve firme. O recogía a sus hijos inmediatamente, o tendría que explicarle a las autoridades por qué pensó que era una buena idea dejar a sus hijos en la puerta de alguien sin su consentimiento. Como era de esperar, mi teléfono explotó con llamadas de mi madre y mi cuñada. Aparentemente, mi hermano había tenido que faltar al trabajo y su jefe le había echado la bronca. Mi madre me culpó, diciendo que como trabajaba desde casa, era mi deber familiar ayudar. Le respondí que si quería jugar a eso, entonces ella, que estaba jubilada, debería ser la niñera oficial de la familia. Eso la dejó sin palabras. Mi cuñada, tratando de ser diplomática, ofreció volver a pagarme. Pero esta vez, les dije que mi tarifa había subido a $100 por día. Hubo discusiones, negociaciones dignas de la ONU, pero al final aceptaron. Desde entonces, he cuidado a los niños solo cuando me pagan por adelantado. Y sorprendentemente, los niños disfrutan pasar tiempo conmigo cuando saben que estoy allí por elección y no por obligación. Pensaba que las cosas finalmente se habían calmado, pero el universo tenía otros planes. Hace unos días, mi hermano me preguntó si podía cuidar de los niños durante sus próximas vacaciones. Él y su esposa planeaban un viaje con amigos. En cualquier otra ocasión, habría aceptado, pero resulta que yo también tenía planes. Mi primer viaje internacional a México con mi novio y amigos. Cuando le dije que no podía y sugerí que preguntara a nuestros padres, reaccionó como si le hubiera dicho que planeaba adoptar a sus hijos. Me dijo que yo era joven y podía manejar a los niños, mientras que nuestros padres eran demasiado mayores para lidiar con sus energéticos hijos. Le sugerí que pidiera ayuda a sus amigos, pero aparentemente eso era demasiado pedir. Empezó a decirme lo mucho que él y su esposa necesitaban un descanso, como si yo fuera la única persona en el mundo capaz de cuidar a sus hijos. Le recordé que este era mi primer viaje internacional y que no iba a posponerlo por sus planes de última hora. Fue entonces cuando perdió los estribos, gritando que yo ni siquiera debería estar cansada porque simplemente me siento en casa todo el día y no tengo hijos propios. Aparentemente, mi trabajo desde casa era equivalente a unas vacaciones perpetuas en su mente. En ese momento, simplemente le colgué, negándome una vez más a ser su niñera de emergencia. Así que, con la conciencia tranquila, emprendí mi esperado viaje a México con mi novio y amigos. Nos lo estábamos pasando de maravilla, disfrutando del sol, la playa y la libertad de no tener que lidiar con pañales o berrinches. Era el descanso que tanto necesitaba después de un año de trabajo duro y dramas familiares. Pero, como dice el refrán, la calma precede a la tormenta. En mi tercer día de paraíso tropical, me desperté con la friolera de 8 llamadas perdidas de mi hermano. Mi corazón dio un vuelco, pensando que algo terrible había sucedido. Lo llamé de inmediato, con el peor de los escenarios pasando por mi mente. Mi hermano contestó sonando angustiado, diciendo que Susie no se sentía bien y tenía problemas para respirar. Añadió que la habían ingresado al hospital y que era una emergencia familiar. Ahora
Es importante que sepan que Susie tiene asma, así que cuando escuché esto, mi cerebro entró en modo pánico total. Mi novio, viendo mi cara de terror, se sentó a mi lado preocupado. Mi hermano siguió diciendo que necesitaba que volviera a casa inmediatamente para estar allí para Susie. Entre el estrés y la ansiedad, intenté obtener más detalles sobre el estado de Susie, pero mi hermano era sorprendentemente vago, lo cual, en retrospectiva, debería haberme parecido sospechoso. Con la mente hecha un lío, dividida entre la preocupación por mi sobrina y la frustración por tener que interrumpir mis vacaciones, colgué el teléfono. Mi novio y mis amigos, siendo las personas maravillosas que son, sugirieron que todos volviéramos juntos, pero me negué a arruinar su viaje. En un frenesí de preocupación, reorganicé mis planes, reservé el primer vuelo de regreso y salí corriendo hacia el aeropuerto, imaginando los peores escenarios posibles. Durante todo el vuelo de vuelta, intenté comunicarme con mis padres, pero no respondían. Era temprano en la mañana para ellos, así que asumí que estarían durmiendo, ajenos al drama que se estaba desarrollando. Le pedí a mi hermano que viniera a recogerme al aeropuerto, y accedió sin dudarlo, lo cual, nuevamente, debería haberme parecido extraño. Cuando llegué al aeropuerto encontré a mi hermano esperándome con una expresión que oscilaba entre la culpabilidad y el nerviosismo. Le exigí que me llevara directamente al hospital para ver a Susie. Fue entonces cuando soltó la bomba. No había ninguna emergencia. Susie estaba perfectamente bien. Toda la historia del hospital había sido una elaborada mentira para hacerme volver y cuidar de sus hijos mientras él y su esposa se iban de viaje con sus amigos. En ese momento sentí cómo la sangre me hervía. La preocupación se transformó instantáneamente en una ira que nunca antes había experimentado. Exigí una explicación, mi voz temblando de rabia y decepción. Balbuceó algo sobre pensar que no volvería si me contaba la verdad, como si eso justificara de alguna manera su manipulación emocional. Mientras conducíamos hacia su casa, mi mente maquinaba la venganza perfecta. Esta vez había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Necesitaba una lección que nunca olvidaría, algo que le hiciera entender de una vez por todas que no podía tratarme como su niñera personal sin consecuencias. Al llegar a su casa, mi cuñada estaba afuera con las maletas, luciendo una mezcla de vergüenza y ansiedad. Era evidente que ambos habían planeado este engaño juntos. Mi hermano murmuró una disculpa a medias y mencionó que había dejado dinero en la mesita de noche, como si eso compensara de alguna manera el hecho de haber arruinado mis vacaciones y haberme hecho creer que mi sobrina estaba gravemente enferma. Antes de que pudiera decir nada más, salieron corriendo hacia su coche, claramente ansiosos por comenzar su viaje. Me quedé allí, parada en la entrada, hirviendo de rabia y planeando mi próximo movimiento. Fue entonces cuando tomé una decisión. Si querían unas vacaciones, les daría unas vacaciones que nunca olvidarían. Entré en la casa y reuní a Noah y Susie. Con la sonrisa más dulce que pude fingir, les dije que durante los próximos 3 días podían hacer absolutamente todo lo que quisieran en la casa, sin reglas, sin límites. Los ojos de Noah se iluminaron como si fuera Navidad. ¿Puedo comer helado en mi cama?, preguntó con incredulidad. Por supuesto, respondí. Puedes comer lo que quieras, donde quieras. Susie, no queriendo quedarse atrás, preguntó si podía usar el costoso maquillaje de su madre. Le di luz verde para usar lo que quisiera. Mientras los niños comenzaban su reinado de caos, llamé a mis padres para informarles de la situación. Estaban tan sorprendidos como yo por las acciones de mi hermano. Les conté mi plan de vacaciones sin reglas para los niños. Mi madre, previsiblemente, me advirtió que no lo hiciera, diciendo que solo empeoraría las cosas. Mi padre, por otro lado, parecía secretamente divertido y me dijo que hiciera lo que creyera necesario para enseñarle una lección a mi hermano. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de destrucción creativa. Noah convirtió la sala en un campo de fútbol improvisado, enviando objetos volando por los aires. Susie descubrió su vocación como maquilladora, usando las paredes como lienzo. Juntos, transformamos la cocina en un laboratorio de repostería, creando concoctions que desafiarían cualquier ley de la física culinaria. Capturé cada momento de este caos organizado en fotos y videos, sabiendo que serían un recordatorio permanente para mi hermano y cuñada de por qué nunca más deberían intentar manipularme. Cuando finalmente regresaron de su viaje, sus caras al entrar en la casa fueron impagables. Pasaron del shock al horror y finalmente a la ira en cuestión de segundos.
¿Qué demonios ha pasado aquí?, gritó mi hermano, su rostro tornándose de un tono rojo brillante. Con toda la calma del mundo respondí: «Oh, solo un poco de redecoración cortesía de Noah y Susie. Espero que hayan disfrutado sus vacaciones tanto como nosotros». Mi cuñada, mirando horrorizada el estado de su maquillaje y la nueva obra de arte en las paredes, exigió saber qué había pasado por mi mente. «Bueno», dije, «ya que confiaron en mí para cuidar a los niños, pensé en darles una experiencia realmente memorable. Después de todo, los niños son niños, ¿no?». Mi hermano, furioso, comenzó a decir que esto no era lo que habían acordado. Lo interrumpí antes de que pudiera continuar. «Tienes razón», dije, mi voz cargada de sarcasmo. «No acordamos nada. Me engañaste para que volviera de mis vacaciones con una mentira sobre la salud de tu hija. Así que pensé en darte una pequeña lección sobre confianza y respeto». Les expliqué que el desorden podía limpiarse, pero que esperaba que esta experiencia les enseñara a nunca más intentar manipularme o dar por sentado mi tiempo y esfuerzo. Mi cuñada, aún en shock, exigió que le devolviera el dinero que habían dejado. Me reí y les recordé que había cuidado a sus hijos durante 3 días y que los $150 apenas cubrían mi tiempo, sin mencionar el costo de mis vacaciones arruinadas. Cuando mi hermano intentó argumentar, lo corté en seco. «Esta es la última vez que me verán. Estoy harta de ser manipulada y tratada como si mi tiempo no valiera nada. La próxima vez que intenten algo así, involucraré a las autoridades. Consideren esto el final de nuestro arreglo de cuidado infantil». Salí de la casa, dejándolos boquiabiertos y rodeados del caos que sus hijos habían creado bajo mi supervisión. Desde entonces, mi hermano no ha dejado de llamar, quejándose de cómo él y su esposa han tenido que pasar días limpiando la casa. Sigue insistiendo en que no hizo nada malo al hacerme volver de mi viaje y que yo soy la que debería disculparse por ser infantil. Claramente la lección aún no ha calado del todo. Actualización 1. Como era de esperar, mi madre se puso en contacto conmigo apenas unas horas después del incidente. Exigió que me disculpara con mi hermano y mi cuñada, diciendo que me había excedido. Me recordó que ella me había advertido que esto pasaría y que la única forma de arreglar las cosas era devolver el dinero y pedir perdón. Me quedé atónita al ver cómo, una vez más, tomaba partido por mi hermano cuando claramente él estaba en falta. Sentí ganas de llorar de frustración, mientras mi madre seguía regañándome sin considerar mis sentimientos o perspectiva. Corté la llamada abruptamente y desde entonces he estado ignorando sus intentos de contacto. He hablado con mi novio sobre toda esta situación. Él cree, y estoy de acuerdo, que necesito tomarme un descanso de mi familia, al menos por un tiempo. Necesito espacio para procesar todo lo ocurrido y establecer límites claros para el futuro. Creo que tiene razón y planeo mantener mi distancia de todos por un tiempo. Actualización 2. Para mi sorpresa, mi cuñada se puso en contacto conmigo unos días después del caótico incidente. Su tono era mucho más conciliador esta vez. Admitió sus errores y expresó un remordimiento que parecía genuino. Reconoció que no debieron haber dejado que su deseo de vacacionar nublara su juicio, permitiendo que mi hermano me manipulara y mintiera. Se disculpó sinceramente, reconociendo el impacto emocional de sus acciones. Luego, casi suplicando, me pidió que no castigara a los niños por los errores de los adultos. Enfatizó cuánto les gusta pasar tiempo conmigo y expresó la esperanza de que reconsiderara mi posición sobre cuidarlos en el futuro. Sin embargo, me mantuve firme en mi decisión. Le aseguré que, aunque apreciaba su disculpa, no volvería a cuidar de los niños. Reiteré mi posición de manera clara e inequívoca. A pesar de su insistencia, rechacé la idea, negándome a ceder ante manipulaciones emocionales o intentos de generar culpa. Mantuve mis límites de manera firme y decidida. Le expliqué que, aunque valoraba su disculpa, creo firmemente que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Ni ella ni mi hermano deberían contar conmigo para el cuidado de los niños en el futuro. La llamada terminó con una mezcla de emociones, pero me sentí aliviada de haber mantenido mi posición y de haber recibido al menos una disculpa sincera. Actualización 3. Ha pasado aproximadamente un mes desde que compartí esta historia caótica. Las cosas han mejorado ligeramente desde la disculpa de mi cuñada. Mi hermano también se disculpó, aunque su arrepentimiento no sonaba tan sincero como el de ella. Mi padre ha tenido varias conversaciones serias con él, reprendiéndolo por su comportamiento hacia mí. Todavía no he respondido a la disculpa de mi hermano,
Necesito más tiempo para procesar todo. En un giro positivo de los acontecimientos, mi novio me sorprendió con un viaje espontáneo para compensar las vacaciones arruinadas. Hicimos un viaje por carretera al campo y resultó ser exactamente lo que necesitaba. Los paisajes serenos y la atmósfera tranquila fueron el antídoto perfecto para el caos del último mes. Fue como un soplo de aire fresco, un respiro muy necesario de todo el drama familiar. Durante el viaje, mi novio y yo exploramos pequeños pueblos pintorescos y disfrutamos de la gastronomía local. Las risas compartidas y los momentos de paz crearon nuevos recuerdos que eclipsaron el reciente drama familiar. No puedo evitar sentir una profunda gratitud por este gesto considerado. No se trataba solo del viaje en sí, sino de lo que representaba: comprensión, apoyo y un recordatorio de que, incluso en medio de conflictos familiares, hay personas en mi vida que realmente se preocupan por mi bienestar. Aunque la disculpa a medias de mi hermano aún resuena en mi mente, por ahora, elijo concentrarme en los aspectos positivos de mi vida y en la bondad que me rodea. Esta experiencia, aunque dolorosa, me ha enseñado valiosas lecciones sobre establecer límites y valorar mi propio tiempo y bienestar. Mirando hacia el futuro, sé que eventualmente tendré que enfrentar a mi familia y trabajar en reconstruir algunas relaciones, pero por ahora me estoy dando el tiempo y el espacio que necesito para sanar y crecer a partir de esta experiencia. Y quién sabe, tal vez algún día, cuando el polvo se haya asentado y las heridas hayan sanado, pueda mirar atrás y reírme de toda esta locura. Pero por ahora, estoy disfrutando de la paz y la tranquilidad que viene con poner mi bienestar en primer lugar.